Hola, bienvenidos a Beer Code, una propuesta de enseñanza de programación en Python utilizando conceptos de biodiversidad de aves en Colombia como una estrategia para que aprendamos de programación en Python de sistemas al mismo tiempo que aprendemos de la biodiversidad de nuestras aves en Colombia. En esta lección veremos la lección 1, que es Bienvenidos a Beer Code, una introducción a Beer Code, y la lección 2, en la que empezaremos a hablar de los conceptos de Python, tipos de datos, operadores y variables, que son los primeros temas que tenemos que ver para la programación de sistemas en Python. Vircode es entonces un proyecto para que aprendamos acerca de programación de sistemas utilizando información de nuestras aves en Colombia. En pantalla vemos una especie de colibrí que se da en la cordillera de los Andes de Colombia, en el occidente de Ecuador y en el norte del Perú. Su nombre científico es Uranomitra franciae, el nombre común en español Esmeralda andina, en English Andean, y tenemos el nombre en chino Andi Di Fan Niao. Esta especie se da pues en las montañas de Colombia y es una especie de colibrí muy representativa. La esmeralda andina, colibrí andino o diamante de pico largo o Amacilia andina es una especie de colibrí que se encuentra en la cordillera de los Andes de Colombia, occidente de Ecuador y norte del Perú, como venimos diciendo. Vive en los bordes de bosques húmedos y en claros arbolados entre los 1000 y 2100 metros sobre el nivel del mar. La esmeralda andina mide en promedio 9.1 centímetros de longitud, el pico alcanza 23 milímetros de largo, tiene la parte inferior rosada y la punta negruzca. El dorso es verde brillante y la corona color violeta azulado en los machos y verde en las hembras. Los lados de la cabeza y del cuello son de color verde vivo. El abdomen y todas las partes bajas son blancos, las partes laterales verde y la cola es ligeramente bifurcada, con parte superior cobriza y plumas color verde bronceado con bandas oscuras y puntas claras. Esta es una descripción de características de esta especie útiles para identificarla en campo. Ahora vamos a empezar a hablar de los primeros conceptos de Python y empezar a utilizar estos datos de esta especie de colibrí para hacer nuestro primer programa en Python. Entonces, primeras instrucciones en Python. La función print. La función print es útil para imprimir un mensaje por pantalla. Entonces, una función es una instrucción que se le da a Python o una indicación que se le da a Python para que el programa realice una tarea. En este caso, la tarea ¿cuál es? Imprimir un mensaje por pantalla. Y la función se llama print. La sintaxis, ¿qué es la sintaxis? La sintaxis es la forma de escribir nuestro programa, nuestro código, para que Python pueda entender lo que tiene que hacer y lo realice de manera adecuada. Entonces, la sintaxis es la forma en que tenemos que escribir para que Python nos entienda. La sintaxis entonces de esta función print es, escribimos print y entre paréntesis y entre comillas escribimos un mensaje que es el que va a imprimir Python por pantalla. Ahora, una línea de código en Python se le conoce como instrucción. O sea, cada renglón, cada línea de código en nuestro programa en Python se le denomina instrucción. El segundo tema, la segunda función que vamos a ver son los comentarios. Los comentarios son ayudas que se introducen en el código para el propio programador o programadores que vayan a manipular el código creado. Eso quiere decir que nosotros con los comentarios lo que hacemos es describir una tarea que estemos realizando, ¿sí? Algo que estemos haciendo en el código, y por ejemplo para cada instrucción, para cada línea, para cada renglón podemos escribir un comentario describiendo de manera breve qué es lo que estamos haciendo por medio de esa instrucción, ¿sí? Es una forma de indicar tanto a nosotros mismos como a nuestros compañeros con los que estemos trabajando de manera colaborativa qué es lo que está haciendo
cada instrucción que vamos escribiendo en nuestro programa. La sintaxis de los comentarios es símbolo almohadilla y a continuación el comentario. Entonces, con los comentarios le comunicamos a nuestros compañeros de trabajo tips útiles de los pasos y actividades que estamos realizando. Los comentarios, valga decirlo, no son ejecutados por Python, es decir, con la función print, Python hace una tarea. ¿Cuál es? Imprime un mensaje por pantalla. Pero los comentarios Python los ignora, simplemente son tips, simplemente son descripciones breves de lo que estamos haciendo, pero Python no ejecuta, no le estamos diciendo a Python que realice una tarea cuando escribimos un comentario, sino que simplemente es una descripción de lo que estamos haciendo. Ahora, tipos de datos y operadores en Python. Los tipos de datos en Python son o numéricos. Un dato puede ser numérico, puede ser un número, ese número puede ser un entero, puede ser un decimal o puede ser un complejo. Entonces, ese es un tipo de dato, un dato numérico. Un segundo tipo de datos son los textos, que son cadenas de caracteres entre comillas simples, dobles o triples. Los textos son, digámoslo así, letras, palabras que van entrecomilladas y tienen esta función de cadena de caracteres. Son textos y son el segundo tipo de dato que admite Python, textos. Y los booleanos, que son true o false, verdadero o falso, solamente pueden adoptar estos dos valores, true o false. Entonces, booleanos es el tipo de dato lógico que puede admitir Python en los programas. Ahora, empecemos con los operadores. Los operadores aritméticos, todos los conocemos, los vimos en la escuela. Está la suma, la resta, la multiplicación. La suma, la resta tienen el mismo símbolo o los indicamos en nuestros programas con el mismo símbolo, suma y resta. Y la multiplicación la simbolizamos, o digámoslo así, el operador que indica multiplicación es un asterisco. Entonces, eso es el significado de operador. Para la suma sería el más, para la resta sería el menos y para la multiplicación sería el asterisco. La división, que es el slash, ¿sí? El slash sería el operador aritmético para la división. El módulo, que lo iremos viendo en posteriores lecciones, que es otro operador aritmético. El exponente, que el operador es 2 asteriscos. La división entera, que son 2 slash. Estos operadores aritméticos sirven para realizar operaciones aritméticas o algebraicas dentro de nuestros programas de Python. Ahora, los operadores de comparación, el igual que nos permite comparar dos valores. Por ejemplo, si le decimos a Python 5 igual 4, Python nos va a decir que es falso porque 5 no es igual a 4. Y si le decimos 5 igual 5, Python nos va a decir que es true o verdadero porque 5 sí es igual a 5. Entonces, esa es la función de comparación. Entonces, ese operador igual es un operador de comparación porque nos permite comparar dos valores. Otros operadores de comparación son mayor que, mayor o igual que, diferente que, menor o igual que. Estos operadores de comparación sirven para comparar valores numéricos o condiciones. Ahora, los operadores lógicos, AND, en español y, o la intersección de dos conjuntos. El operador OR, o en español o la unión de dos conjuntos. El operador NOT, en español no, o la diferencia entre dos conjuntos. Esos operadores lógicos nos sirven para evaluar más de una condición a la vez. Todos estos operadores los iremos viendo en lecciones posteriores, pero aquí lo mencionamos porque son el primer tema que se tiene que ver a la hora de empezar con la programación en Python. Entonces, continuamos con los operadores de asignación. Igual, este operador de asignación igual no es el mismo operador de comparación igual, que son dos signos igual. Este es uno solo. Este es de asignación y lo que hace es asignar un valor a una variable. Ya veremos lo que es una variable. Está el operador de incremento y de decremento, los veremos más adelante. Y nos sirven para asignar valores a variables. Por eso la palabra asignación asigna un valor a una variable. Ahora, los operadores especiales, is,
in, is not, not in, adelante, sirven para comprobar si un valor se encuentra en una secuencia de valores. Esto lo veremos más adelante. Ahora, variables en Python. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio en la memoria del ordenador o del móvil donde se almacenará un valor, una foto, una canción, un video, etcétera, que podrá cambiar durante la ejecución de nuestros programas de Python. Cada variable se identifica dentro de la memoria con un nombre único asignado por el usuario o por el programador. ¿Qué quiere decir esto? Que cambie a medida que se ejecuta el programa. Ya lo vamos a explicar. El valor que almacenas en una variable a lo largo del tiempo de la ejecución del programa puede cambiar, de allí el nombre de variable. El ejemplo es en nuestro juego de adivinanzas de nombres de colibríes en inglés. Creamos la variable score o puntaje en Python. Cuando comienzas a jugar tienes 0 puntos, ese es tu score. El score es la variable o el espacio en la memoria donde vamos a guardar nuestro puntaje, y al iniciar el juego pues ese puntaje es de 0. Ganas tus primeros 10 puntos al adivinar un nombre de colibrí al segundo intento. Entonces ya el puntaje no va a ser 0, sino que el puntaje va a cambiar o va a variar, y entonces el score va a ser 10, ¿sí? Entonces ese sería el segundo valor que tomaría nuestra variable score, y por eso esa variable score es una variable, varía a medida que vamos corriendo el programa o que vamos jugando. El segundo nombre de colibrí no lo pudiste adivinar, pierdes 5 puntos. Entonces ahora el score cambia nuevamente y ahora es de 5 puntos. Felicitaciones, ganas 15 puntos al adivinar el tercer nombre al primer intento. ¿Sí? O sea, en la tercera pantalla adivinas el nombre de un colibrí en el primer intento y por eso ganas 15 puntos. Ahora nuestro puntaje es de 20, o sea que score igual 20. Vemos cómo la variable score va cambiando de valor y por eso se denomina variable, ¿sí? Ese espacio en la memoria del ordenador va cambiando lo que contiene de acuerdo a los puntos que vamos ganando en nuestro juego. Ahora en la cuarta pantalla pierdes 5 puntos porque no pudiste adivinar el cuarto nombre de colibrí en inglés. Tenías solo 2 vidas, game over, y el puntaje final es igual a 15, score igual a 15. Entonces de esta manera estamos haciendo un ejemplo de lo que es una variable en Python a través de un ejemplo de un juego sencillo de adivinar nombres de colibríes en inglés y almacenar los puntos que vamos ganando en una variable llamada score. Vamos a hacer otro ejemplo de variable. Nuestro amigo Uramitra, el colibrí que vimos al principio, se dispone a volar hacia su nido para alimentar a sus crías, así que los polluelos van a pesar un poco más y el nido, que en este caso vamos a imaginarnos que nuestra variable va a crecer, ¿sí? Entonces el colibrí adulto se va a buscar comida para alimentar a sus crías y vamos a asumir que el peso del nido en gramos es nuestra variable, ¿sí? Entonces al principio el peso del nido antes de la cena es peso del nido igual a las 3 crías que están dentro del nido y lo que pesa el nido como tal, las pajitas con las que el colibrí adulto construyó el nido. Entonces el peso del nido antes de la cena es 2 gramos que pesa cada cría, pero como son 3 crías serían 2 gramos por 3 crías. Entonces aquí empezamos a verlo el tema de los operadores aritméticos. En este caso es de multiplicación, 2 gramos cada cría, pero como son 3 crías, entonces 2 gramos por 3 crías, más 0,3 gramos que pesaría el nido como tal. Entonces el peso del nido antes de la cena, el peso total del nido antes de la cena es de 6,3 gramos. Aquí estamos viendo los operadores aritméticos. Entonces nuestro amigo va a volar hacia su nido. Y el peso del nido después de la cena sería el peso del nido igual al papá colibrí más las 3 crías más el nido. El papá colibrí pesa 9,1 gramos, más como el papá colibrí ya alimentó a cada una de las crías ya no va a pesar 2 gramos sino 2,05 gramos,
aumentaron de peso un poquito, y como son 3, entonces serían 9,1 gramos el peso del colibrí adulto, más 2,05 gramos de cada una de las crías por 3, porque son 3 crías, más 0,3 gramos del nido, y entonces el peso total del nido después de la cena es de 15,55 gramos. Entonces, como vemos aquí, el peso del nido antes de la cena era de 6,3 gramos y después de la cena es de 15,5 gramos. Entonces cambió el valor de nuestra variable, que en este caso es el peso del nido, el valor de la variable peso nido. Y vemos así entonces cómo una variable puede cambiar, esta vez con un ejemplo de biomasa, un ejemplo de biomasa de animales, de especies de avifauna en Colombia. Aquí vemos pues entonces cómo nuestro amigo Bramitra alimenta a sus crías y el peso de nuestro nido aumentó. Ahora vamos a hacer el tema pues de la primera lección, que es el mensaje de bienvenida a VirCode. Y los mensajes de bienvenida vamos entonces a ver un concepto más de Python, el ingreso de datos por consola. Ahora vamos a hacer que nuestro programa nos pregunte el nombre y la edad y que luego nos salude por nuestro nombre, nos dé la bienvenida y en las próximas lecciones nos diga si debemos estudiar Python o Scratch dependiendo de la edad y el grado de secundaria en el que estemos. Pues para el tema de Scratch, del lenguaje Scratch, es más para los niños más pequeños de primaria, y Python ya sería un lenguaje más formal que estamos aprendiendo nosotros, los jóvenes ya de secundaria de grado noveno en adelante. Ahora, la función input. Por medio de esta función, Python habilita al usuario a que ingrese datos por consola. El flujo de ejecución del programa se detiene a la altura de esta instrucción a la espera de que el usuario suministre la información solicitada. Todo dato ingresado por el usuario por medio de esta función, Python lo trata como un string o como una cadena de texto, a menos que con las funciones int, que significa integer o entero, o float, que significa decimal, convirtamos ese dato a un entero o decimal si el dato ingresado por el usuario es un número, por supuesto. Entonces, la función input nos permite pedirle datos o preguntarle cosas a nuestro usuario o a nuestro jugador, ¿sí? Y que el jugador, por medio del teclado, ingrese datos, ingrese una información que nosotros le estamos pidiendo, para luego nosotros procesar esa información que nos da nuestro jugador o nuestro usuario para hacer operaciones con nuestro programa. La sintaxis de la función input. Entonces escribimos input y entre paréntesis y entre comillas le decimos al usuario mediante un mensaje el dato que debe ingresar. O sea, es como decir una indicación que le hacemos al usuario del dato que debe ingresar, o es la forma entonces de preguntarle al usuario que nos diga algo, que nos informe acerca de algún dato del usuario. Si nosotros queremos convertir ese dato que ingresó el usuario a un entero, suponiendo que lo que haya sido ingresado por el usuario sea un número entero, entonces escribimos antes de toda la instrucción input, la encerramos entre paréntesis dentro de una función que se llama int. Int significa integer o entero. Entonces, con esta función int, lo que ingrese el usuario por pantalla lo vamos a convertir a un número entero, si lo que ha ingresado el usuario es, por supuesto, un número entero. Porque si el usuario ingresa una letra, por ejemplo, o una palabra, pues la función int nos va a dar un error, porque la función int solamente puede convertir a entero lo que está ingresado por pantalla, que Python lo trata como un texto,
pero lo que está dentro de las comillas tiene que ser un número entero para poder que la función integer convierta ese dato a un número entero. Convertimos el dato a un entero. Y float, entonces lo mismo. Escribimos float y entre paréntesis escribimos toda la instrucción de input con el mensaje o la pregunta que le estamos haciendo al usuario. Entonces, en este caso, lo que ingrese el usuario por pantalla en un principio, Python lo trata entrecomillado, es decir, lo trata como una cadena de texto, pero si lo que ha ingresado el usuario, por ejemplo, es un número 5.6, entonces la función float puede operar y convertir ese valor que está entrecomillado, lo puede convertir a un valor numérico decimal. Si lo que ingresa el usuario es una letra o una palabra, la función float nos va a dar un error porque no se puede convertir una palabra en un número decimal. De esa manera convertimos el dato a decimal. Y eso es el ingreso de datos por consola entonces. Ahora pongámosle sonido a nuestro programa en Python, de la librería PlaySound. Con la librería PlaySound habilitamos a nuestros programas en Python para reproducir archivos en formatos MP3 y WAV. Los archivos se reproducen de acuerdo al flujo de ejecución del programa de Python, que siempre es desde la primera instrucción en la parte superior del programa y hacia abajo, ejecutando una instrucción a la vez según el orden en el que ha sido escrito el programa. Es decir, Python escribe igual que como nosotros escribimos en nuestros cuadernos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, perdón. La primera instrucción de nuestro programa, de nuestro código, cuando veamos la lección de práctica, esta es la lección teórica de la primera y la segunda lección de VirCode. Cuando veamos la parte práctica de esta primera lección, vamos a ver que cuando empezamos a escribir nuestro programa, escribimos desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, igual que como lo haríamos escribiendo normalmente en un cuaderno o en un libro. ¿Ok? Entonces Python escribe así, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y cada línea o cada renglón es una instrucción de Python, ¿sí? Entonces Python lo que hace es que coge cada línea, empezando desde la primera, que está la primera en la parte de arriba, y va ejecutando cada renglón o cada línea o cada instrucción de arriba hacia abajo. Entonces, ese es el significado del flujo de ejecución del programa de Python. Igual que como escribimos nosotros, así también ejecuta Python los programas. Ahora la función playSound, la sintaxis, que ya habíamos dicho que la sintaxis es la forma de escribir para que Python nos entienda. Primero declaramos una variable, ya habíamos visto lo que es una variable, para almacenar la ruta del archivo de audio en nuestro equipo. En este caso esta variable nosotros le podemos poner el nombre que queramos, y ahora que veamos la parte práctica vamos a ver las reglas para asignarle un nombre a una variable. Hay unas reglas, ¿sí? Y una vez nosotros hemos nombrado, le hemos dado un nombre a esa variable, escribimos el nombre de la variable igual y entre comillas, porque sería un tipo de dato texto, escribimos la ruta en nuestro computador o en nuestro celular a el archivo de audio que queremos que Python reproduzca dentro del programa, ¿sí? Entonces creamos esa variable y en la variable almacenamos entonces la ruta al archivo de audio en tipo de dato texto o string, ¿sí? Luego escribimos playSound y entre paréntesis escribimos el nombre de la variable creada para almacenar la ruta, ¿sí? La reproducción del archivo MP3 o WAV se inicia entonces por parte de Python. El flujo de ejecución del código de Python. El flujo de ejecución del código, como habíamos mencionado ya, en nuestro programa en Python siempre será de arriba hacia abajo, desde la primera instrucción que escribimos, luego la segunda debajo de esta, luego la tercera y así sucesivamente. La instrucción, tercera instrucción, cuarta instrucción, quinta instrucción, etcétera. Mi Mitra también va a seguir ese mismo orden.
nuestro amigo Uramitra en la GBIF. Ahora vamos a ver qué presencia tiene Uramitra en la base de datos global de biodiversidad, Global Biodiversity Information Facility, GBIF, que es un portal en la nube, en internet, creado por varios países del mundo, donde se guarda información de biodiversidad, tanto de plantas como de animales, ¿sí? Entonces, esta infraestructura o esta base de datos gigantesca mundial almacena muchísimos millones de datos de presencia, o sea, de avistamiento, por ejemplo, de aves en el mundo, ¿sí? Entonces, GBIF es por eso una base de datos global de biodiversidad. Entonces, para ver la presencia de nuestro amigo Uramitra en la GBIF, nos vamos a Google y escribimos GBIF, y el primer enlace que nos aparece, le damos clic, y esta es la web de la GBIF, de la Global Biodiversity Information Facility, que da acceso abierto y gratuito a datos sobre biodiversidad a cualquier persona en el mundo. Para hacer una consulta de los datos registrados en la GBIF para esta especie Uranomitra franciae, o nuestro amigo Uramitra, nuestro colibrí colombiano, damos clic en la opción datos y luego registro de presencia. Le vamos a decir aquí que nos incluya solamente los datos que tienen ubicación o que tienen coordenadas, ¿sí? Y en la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre científico del ave que estamos trabajando, Uranomitra franciae, ¿sí? Esta interfaz en la nube de GBIF la vamos a ir viendo poco a poco, tiene muchas opciones como podemos ver, pero vamos a ir viéndola poco a poco para ir asimilando todo los servicios que ofrece. Entonces le decimos aquí buscar Uranomitra franciae, y el servidor nos dice que la búsqueda coincide con una especie, Uranomitra franciae, y nos pregunta si desea limitar su búsqueda solo a este taxón. Le decimos que sí, y como vemos en la base de datos de la global de biodiversidad se tienen 59.836 registros de avistamiento de este colibrí en el mundo, ¿sí? Uranomitra franciae. Esta sería pues, el primer acercamiento. Eso es una tabla con el nombre científico, el país, las coordenadas, el mes y el año, el estado del registro, base de registro y otros datos para cada una de los registros de avistamiento de este colibrí, que han sido almacenados en la base de datos global de biodiversidad. La segunda opción nos muestra una galería, que es una galería fotográfica. Nos dice que hay 568 fotografías de esta especie almacenadas en esta base de datos global. Entonces, tenemos 568 fotografías de la especie Uranomitra franciae, ¿sí? Serían fotografías tomadas por usuarios de varias instituciones internacionales que están afiliadas a la GBIF, como eBird, ¿sí? Que es una de las más importantes, es una base de datos gigantesca de especies de aves, ¿sí? Y la eBird está afiliada con la Global Biodiversity Information Facility, y la información que es tomada por los usuarios de eBird, luego de ser analizada y depurada en cuanto a la calidad de la información y todo eso, si se tiene calidad en la información, la GBIF la acepta y la publica en su base de datos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 568 registros de fotografías para esta ave. Ahora, en la tercera opción tenemos el mapa de los registros, de ubicación de los registros. Recordemos que son 56.000, algo así. En Colombia, Ecuador y Perú, como podemos ver, tenemos esta especie. Tenemos también la taxonomía, que nos muestra pues la información taxonómica de esta especie: reino Animalia, filo Chordata, orden Apodiformes, familia Trochilidae, género Uranomitra y especie Uranomitra franciae, ¿sí? Esta es la taxonomía de la especie, y podemos descargar esta información en un formato .csv, que es un formato de
tabla delimitada por comas, un formato plano de tabla delimitada por comas que se puede abrir en Excel, ¿sí? Y luego con ese archivo de Excel podemos convertirlo a un mapa, o sea, podemos georreferenciar cada uno de los registros de avistamiento, porque la información de la tabla, como podemos ver, tiene las coordenadas. Entonces con las coordenadas podemos convertir esta tabla plana en formato de texto, podemos convertirla a un mapa mediante un sistema de información geográfica, ¿sí? Para poder descargar esta información desde la GBIF tenemos que tener una cuenta gratuita en la GBIF con nuestro correo, ¿sí? El proyecto Vircode tiene su cuenta en la GBIF, como podemos ver, vircode.py, y podríamos descargar pues esta información de los registros de avistamiento de Uranomitra franciae. Entonces, libre de coste, no exento de responsabilidad. Aquí la GBIF nos muestra pues que la información es gratuita, podemos acceder a ella, promover la ciencia transparente y dar visibilidad a los proveedores de datos. Es importante citar los datos correctamente. Le decimos entendido, y ya aquí el servidor nos dirige pues a la descarga. Entonces, eso sería en términos generales lo que podemos encontrar, y hay muchas más cosas obviamente, porque esta API de la GBIF la vamos a ir viendo poco a poco, porque tiene muchas cosas, pero en términos generales una introducción a la GBIF sería esto. Y aquí pues hicimos la consulta de los registros de esta especie almacenados en la GBIF. Ahora vamos a ver nuestro amigo Uromitra en seno canto. Ahora vamos a escuchar a Uromitra en los audios de Seno Canto, la base de datos mundial de sonidos ambientales. Entonces, Seno Canto es otra base de datos en la nube, esta encargada de almacenar sonidos ambientales, es decir, cantos de las aves. Entonces, como podemos ver, Seno Canto, sharing birds sounds from around the world, compartiendo los sonidos de las aves alrededor del mundo. Seno Canto es por eso un portal en la nube que almacena datos de audio de sonidos ambientales, sobre todo de aves. Entonces vamos a ver la presencia de nuestro amigo Uranomitra en el portal de Seno Canto. Entonces entramos a Google, escribimos Seno Canto, y la primera opción, Seno Canto, sharing wildlife sounds from around the world, y tenemos pues la interfaz inicial de Seno Canto, y aquí en el buscador escribimos Uranomitra, y ya el buscador va detectando lo que estamos escribiendo y nos da unas opciones. En este caso, Andean Emerald, Uranomitra franciae, es de nuestra especie. Le damos clic, inmediatamente nos dirige a la página web de Uranomitra franciae dentro de Seno Canto. Como podemos ver, aquí nos muestra otra vez el mapa, que Uranomitra está en Colombia, en Ecuador y en Perú, y nos muestra muchos más datos, y además nos muestra una bandeja en la que podemos empezar a escuchar sonidos ambientales de Uranomitra franciae. Es importante resaltar que Python es un lenguaje de muy alto nivel, ¿sí? Como hemos visto en la introducción a Python, vimos las características de Python, y Python es un lenguaje muy versátil que se puede utilizar tanto para propósitos generales como para propósitos muy específicos, y también inclusive para el desarrollo web. Y Python es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo para el tema de la inteligencia artificial y de machine learning, o sea, el aprendizaje automático. Y por eso aprender Python tiene relevancia para nosotros, como para aprender una habilidad de alto valor que nos permita, digamos así, construir un proyecto de vida, un proyecto laboral de vida en el futuro, si nosotros estamos interesados en el tema de la programación, ¿sí? Python es utilizado en el mundo para el tema de la inteligencia artificial,
Y una de las aplicaciones de inteligencia artificial, en este caso con lo que nosotros estamos presentando aquí, del tema de las aves y el tema de la biodiversidad, es por ejemplo que Python en el tema de Machine Learning, o sea, de aprendizaje automático y inteligencia artificial, se utiliza por investigadores en el mundo y empresas que tienen relación tanto con temas de agricultura, temas de turismo, temas que tienen que ver pues con la conservación de la riqueza de biodiversidad. Han utilizado pues Python como un lenguaje para programar, digámoslo así, modelos de inteligencia artificial. Primero, por ejemplo, para identificar especies por medio de fotografías. Entonces, los programas de inteligencia artificial permiten identificar especies que están en peligro de extinción, por ejemplo, especies que son poco conocidas por medio del análisis pues, de imágenes, de deep learning, que permite identificar una especie con la fotografía que se toma de ella. O por ejemplo también en este caso de Xenocanto, esta base de datos de Xenocanto ha sido utilizado para construir modelos de Machine Learning, de aprendizaje supervisado, aprendizaje automático, para identificar especies por medio de ambientales. Entonces como esta base de datos tiene tantos sonidos ambientales, creo que son alrededor del mundo, tiene muchísimos sonidos ambientales de muchísimas especies de aves. Entonces toda esta información ha sido utilizada por empresarios e investigadores para identificar especies y para crear modelos de Machine Learning que permitan identificar especies por medio de los sonidos ambientales, ¿sí? Entonces todas estas bases de datos en Internet pues tienen una utilidad tanto para la parte de biodiversidad como también para la parte de investigación en el tema de inteligencia artificial y de Machine Learning con Python. Por eso Python, a pesar de ser un lenguaje que es uno de los más fáciles de aprender, porque no es tan engorroso para escribir, lo que vimos al principio del tema de la sintaxis de Python es muy limpia, es muy sencilla, y hay gente que dice que Python, que si sabes inglés puedes leer un programa de Python, porque no es tan engorroso, no tiene tantos puntos, tantas cosas añadidas, sino que es prácticamente, se acerca a lo que sería un lenguaje natural, ¿sí? Entonces, como se acerca a lo que es un lenguaje natural, es un lenguaje que se utiliza mucho para enseñar tanto a jóvenes de bachillerato como a las personas que están empezando en el mundo de la programación. Y a pesar de ser un lenguaje sencillo de aprender, es uno de los lenguajes más, digámoslo así, más potentes, porque como lo estamos diciendo, se utiliza inclusive para la inteligencia artificial, para el machine learning, o sea, el aprendizaje automático, o sea que tiene una potencialidad grandísima, y eso permite que aprender Python nos dé unas habilidades de alto valor, unos conocimientos de alto valor que pueden mejorar nuestro currículum, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, esta base de datos ha sido utilizada mucho para proyectos de Machine Learning también. Listo. Además, el avistamiento de aves es otro tema importante que también tiene una amplia gama de usos y de digámoslo así, oportunidades de inserción laboral y de emprendimiento, etc. El avistamiento en Colombia es otra área en la que se puede investigar mucho y que se puede hacer vida, digámoslo así, en el tema pues de realizar una carrera si nos interesa el tema del turismo. Ahora, el sistema de control de versiones Git. ¿Qué es Git? Git es un software de control de versiones de nuestros programas en Python que nos permite hacer un seguimiento y control de los cambios que vamos haciendo en el tiempo en el código. Es decir, cuando nosotros antes trabajábamos con documentos, nosotros podemos empezar a trabajar con un documento, escribir una parte y luego cuando hacíamos un cambio escribíamos otro documento, y cuando hacíamos otro cambio escribíamos otro y luego otro y luego otro, y al final se nos volvía una cantidad de documentos que teníamos que, si éramos organizados, pues podíamos tener eso en varias carpetas o en una sola carpeta, pero digámoslo así, controlar las versiones del documento
no era tan fácil de hacer. Git es un software que nos permite hacer ese control de las versiones de nuestros programas en Python de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque Git lo que hace es que cuando nosotros empezamos a construir un proyecto en Python, nosotros empezamos a escribir nuestros programas, los guardamos en una carpeta y nosotros luego le decimos a Git, abrimos Git en esa carpeta y le decimos a Git que empiece a hacer un seguimiento y un control de los cambios que vamos haciendo de cada uno de los archivos que están almacenados en esa carpeta. Entonces Git primero registra esos archivos o esos programas de Python, y cada vez que nosotros hagamos un cambio en el programa o en el archivo, Git va a registrar ese cambio, y si nosotros le decimos ese cambio lo hicimos para ponerle tal cosa, por ejemplo para agregar sonido a nuestro programa, entonces ya Git, una vez nosotros le decimos a Git que ese cambio fue para agregar sonido al programa, Git registra eso, registra la fecha en la cual nosotros hicimos ese cambio, y eso queda grabado dentro de el software Git, dentro del programa Git, y Git nos va a permitir volver a esa versión cuando nosotros queramos, y nos va a permitir hacer un seguimiento mucho más organizado pues de los cambios que vamos haciendo en cada archivo. Esto nos permite pues tener un trabajo mucho más organizado, y además cuando nosotros utilizamos Git y empezamos a hacer el control de versiones, a medida que nosotros vamos trabajando, nosotros podemos también, además de tener Git en nuestro computador local, nosotros podemos ir subiendo los cambios que vamos haciendo en nuestros programas de Python, lo podemos subir a la nube, a un repositorio remoto en GitHub. ¿GitHub qué es? GitHub es una red social de programadores que lo que hacen es publicar sus proyectos en la nube, ¿sí? También como un currículum que tiene cada programador en la nube, ¿sí? Que tiene prestigio y tiene una comunidad muy grande además, ¿sí? Porque son muchísimos los programadores que están en esta red social GitHub, ¿sí? Y esto nos permite pues llevar un control tanto en nuestro computador local como en la nube. Si nosotros por alguna razón tenemos un problema con nuestro computador local, pues nuestro proyecto está en la nube y lo podemos descargar nuevamente. Eso se llama clonar un repositorio. Ahora, que en nuestros proyectos en Git, o sea, los archivos que tenemos en la carpeta donde estamos trabajando en Git, los programas de Python, en Git esos programas, esa carpeta se denomina repositorio. O sea, un repositorio es un proyecto de desarrollo de código, ¿sí? En Git se denomina repositorio. Y en la red social GitHub hay otras también, GitLab y otras, pero GitHub es una de las más conocidas. Esa red social GitHub también denomina repositorios a los proyectos de desarrollo de software, ¿sí? GitHub tiene una comunidad muy grande, son muchos los desarrolladores que están en GitHub, y tener el repositorio en GitHub nos permite pues primero guardar una copia de seguridad, segundo publicar nuestro currículum de lo que vamos haciendo, nuestros proyectos en la nube, ¿sí? Es un currículum, sería parte de nuestro currículum, el tema de GitHub. Y además GitHub nos permite trabajar en grupo, porque cuando nosotros subimos a GitHub un repositorio, otra persona puede clonar ese repositorio. ¿Qué quiere decir clonar el repositorio? Quiere decir que otra persona puede ir a GitHub, a nuestra cuenta de GitHub, y copiar la dirección y traer ese proyecto de GitHub que nosotros tenemos publicado en la nube. Esa persona lo puede traer a su computador local mediante la instrucción clone o clonar el repositorio. Puede clonar nuestro repositorio y trabajar en él también. Entonces, de esta manera podemos trabajar con nuestros compañeros y podemos clonar el repositorio desde GitHub, traerlo a nuestro computador y hacer los cambios, y de ahí en adelante poder hacer los cambios que nosotros le queramos hacer al proyecto por medio de Git, ¿sí? Entonces, una forma muy eficiente tanto de llevar el control de las versiones, de los documentos, de los cambios que vamos haciendo, tener organizada la información en un repositorio,
publicar en la nube que nos sirva como parte del currículum, trabajar en grupo, hacer trabajo colaborativo con nuestros compañeros, etc. Esas son las ventajas del sistema de control de versiones Git y de los repositorios remotos en la nube de GitHub. Ahora, comandos de Git para esta lección. Git nosotros lo descargamos, como ya en los videos previos de descarga e instalación de software, se descargó Git, ¿sí? Así como se descargó también Python y Sublime Text como el software para desarrollar nuestros proyectos, ¿sí? Git también se descarga en la nube. Desde la nube se instala en nuestro computador y una vez está instalado, como ya se dijo en los videos de preparación de este proyecto Vircode, una vez ya está instalado, nosotros podemos iniciar Git en una carpeta determinada donde empecemos a trabajar un programa de Python, ¿sí? Empezamos a escribir el programa de Python, ¿cierto? En un archivo por medio de nuestro editor de código, ¿sí? Que puede ser Sublime Text o hay muchos otros. En este caso nosotros trabajamos con Sublime Text para Vircode y empezamos a escribir nuestro código en Python en el archivo, en la carpeta que nosotros creemos. Luego abrimos Git en esa carpeta y le decimos a Git que empiece a llevar un control de los archivos que están guardados en la carpeta. Entonces ya Git creó el repositorio local, ¿sí? Para crear el repositorio local vamos a ver los primeros comandos de Git. El primero es git init, el segundo es git status -s, el tercero es git add punto, el cuarto es git commit -m y entre comillas la descripción de la modificación que le estamos haciendo al archivo o a nuestro programa en Python, y el quinto es git push -u origin main. Entonces con estos 5 comandos nosotros vamos a iniciar y vamos a llevar un control básico de nuestro repositorio, ¿sí? Comando para iniciar nuestro proyecto en una carpeta definida, nuevo repositorio en Git. Entonces cuando nosotros abrimos Git en nuestra carpeta de trabajo, el Git bash, ¿sí? En la parte práctica de esta lección vamos a ver cómo abrir el programa Git en nuestra carpeta, ¿sí? Y escribimos git init para iniciar el proyecto, para iniciar el repositorio en esa carpeta. Status -s, el comando para verificar los archivos con cambios sin registrar en Git. Entonces cuando nosotros hacemos un cambio en un archivo de nuestro programa en Python y nosotros le decimos a git status -s, él nos va a decir, bueno, este archivo tiene un cambio que yo no lo he registrado, ¿sí? Entonces, para nosotros conocer esos archivos que tienen cambios sin registrarse en Git, escribimos entonces este comando, git status -s. Ahora, git add punto es el comando para agregar los cambios hechos a los archivos al stage de Git. ¿Qué es el stage? El stage es un punto intermedio que es necesario hacer antes de definitivamente confirmar los cambios del archivo dentro de Git, ¿sí? Primero hay que enviarlo al stage, que sería como un punto intermedio para que Git reciba la información nueva, pero se necesita hacer un paso adicional para que Git registre los cambios como tal. Tenemos con git commit -m y entre comillas descripción de la modificación. Entonces con git commit -m y entre comillas descripción de la modificación es el comando para registrar los cambios a los archivos en Git. En la descripción de la modificación pues ponemos lo último que hicimos. ¿Qué hicimos en el último cambio que le hicimos a nuestro programa en Python? Y git push -u origin main es el comando que nosotros utilizamos para publicar los cambios hechos a archivos en el repositorio remoto en GitHub. Es decir, cuando nosotros ya hemos registrado los cambios de nuestros archivos, de nuestros programas de Python dentro de Git, o sea, dentro de nuestro computador local, con git push -u origin main llevamos esos cambios a nuestra cuenta en GitHub, o sea, al repositorio remoto
o a la red social de desarrolladores en la nube para publicar esos cambios en la nube. La dirección del proyecto Virt-Code en GitHub es github.com/virt-code495/virt-code_col. Esta es la bibliografía y referencias: Colibríes de Cundinamarca. Es un libro de colibríes publicado por la Gobernación de Cundinamarca. Es un libro muy completo y es la primera referencia, la primera bibliografía que tenemos para nuestro proyecto. También tenemos el libro de Aprende a pensar como un programador con Python de Downey y Elfner. Y tenemos el manual para principiantes en observación de aves de Linares. También tenemos, pues, entre las referencias los sitios web a la GBIF y a Xenocanto. El contacto: puedes contactar con los desarrolladores del proyecto Virt-Code escribiendo al correo electrónico virtcode.py@gmail.com, y puedes visitar el repositorio remoto de Virt-Code en github.com/virt-code495/virt-code_col. Gracias por su atención.